vida académica, de sus estudios. El día de hoy vamos a recordarles cómo nosotros funcionamos y cuál es nuestra metodología de trabajo. La primera cosa que usted debe recordar es que debe poner una recomendación en nuestro fanpage de Facebook de Formación Continua Poliestudios. Debe escribir 3 comentarios durante la videoconferencia que resuman lo aprendido y compartir el webinar con un grupo de amigos. Les recordamos que estamos en las puertas para nuestro Congreso Internacional de la Salud Mental y Comunitaria y la Educación. En tiempos de COVID-19, atención en crisis de emergencia es un tema hermoso con el cual vamos a participar, vamos a construir y vamos a conocer. Les contamos a todos ustedes que esta es una formación de poliestudios, de formación continua poliestudios. Tenemos grandes invitados como Red Samenco, Poliestudios, la Universidad Tecnológica Indoamérica, CEPAM, ASORED, de los psicólogos clínicos de ASUAI, que están participando en este congreso. A la final de este proceso sortearemos 3 entradas gratuitas para el ingreso al congreso, así que esta vez la mejor opinión es la que ganará. Vamos a comenzar entonces con nuestro querido Óscar Andrés Alfaro desde Costa Rica, que nos cuenta cosas muy interesantes. Comenzamos entonces, Óscar. Hola, hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Me Todo escuchas? muy bien, te escucho muy bien. Perfecto, qué dicha. Hoy vamos a comenzar a hablar un poco a la comunidad de Poliestudios sobre un tema sumamente interesante del cual se está poniendo sumamente entredicho sobre lo que es la evolución de la educación como tal. Esto es un tema que nos va a permitir a nosotros recordar de dónde venimos. Yo siempre lo he dicho, a nivel educativo es sumamente importante recordar de dónde se viene porque es la única forma de comprender hacia dónde vamos y para dónde vamos. En esos temas de educación es sumamente complejo porque la educación por su naturaleza, y es lo que vamos a mediar hoy, es lo que vamos a conversar hoy, la educación por su naturaleza siempre, siempre, siempre va a ser un tema sumamente subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque las personas consideran que la educación por sí sola va a depender del centro de la persona y cómo se va a tratar a la persona receptora del conocimiento. En otras palabras, cómo se va a tratar completamente a lo que es nuestros estudiantes. A lo largo de las diferentes capacitaciones que hemos tenido acceso a lo que es poliestudios y demás, hemos podido comprender y hemos podido analizar un montón y una infinidad de características que tiene lo que es la educación. Una de las grandes ventajas que vamos a ver el día de hoy es una característica sumamente interesante y eso es la evolución de la educación como tal. Es muy importante nosotros comprender la importancia que requiere lo que es la educación como tal. Cuando nosotros hablamos de educación, vamos a comprender del sistema educativo como tal y lo más importante, cómo comprendemos y cómo nosotros creemos que la educación es importante. Hoy comienzo con esta pequeña historieta. Mafalda es un clásico, todo el mundo la conoce, y muchas veces se nos olvida que Mafalda es una de las grandes pensadoras en educación y los aportes que hacen. En un centro académico convencional, en un aula, ya sea física o sea virtual, los estudiantes a veces piensan algo, pero por temor no nos lo preguntan. ¿Qué es lo que ellos desean preguntar a cada rato? Decir, y ahora por favor, enséñenos cosas realmente importantes. Y eso es un paradigma muy grande que tenemos porque como docentes a veces se nos olvida cuál es el norte y cuál es el rumbo. ¿Por qué se nos olvida en ocasiones cuál es el norte y cuál es el rumbo? Bueno, porque no conocemos muy bien la evolución histórica que ha tenido la evolución a lo largo de los años. Entonces, el día de hoy con Poliestudios lo que vamos a ver es parte de esto, lo que sería la evolución de la educación como tal. Eh, ¿Me confirma nada más, Vero, si sí se puede ver la presentación? Ok, lo que voy a hacer es
compartirle la presentación a Vero para que ella nos ayude un momento a lo que es la parte de la presentación, ya que dice que se ve como un teléfono y demás. Entonces, mientras resolvemos este problema técnico y demás, lo que vamos a realizar y lo que vamos a analizar con mucho interés es lo que yo les estaba mencionando un poco, lo que es la evolución de la educación como tal. Es muy importante analizar y comprender que lo que la educación permite es la transferencia de conocimientos y lo que la educación permite, sumamente interesante, es cómo las personas se desarrollan en este sentido de la educación. Es sumamente importante lo que les estaba diciendo, ver las bases de la educación. Cuando hablamos de las bases de la educación, vamos a tener un origen. ¿Cuál es el origen? Bueno, hay que recordar que desde antes de lo que conocemos como las aulas contemporáneas, entre otras, vamos a hablar sobre lo que es la parte de la escuela. Y esto es muy importante y es muy curioso. Cuando nosotros estudiamos el proceso de la evolución de la educación, nos encontramos un reto actual y algo que nos puede hacer un poco confuso. ¿Por qué? Anteriormente, el término escuela significaba tranquilidad, tiempo libre. Después de ello derivó a la palabra que se significaba durante el tiempo libre, una acción que nosotros realizamos durante este tiempo. ¿Por qué digo que nos puede parecer sumamente curioso o sumamente llamativo esta situación? Pues bueno, si le preguntamos a nuestros tutores, a nuestros maestros, a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, si ellos consideran que si la palabra educación significa tiempo libre o lo que se hace en el tiempo libre, la respuesta posiblemente sería que no. Entonces, lastimosamente, una de las evoluciones que ha tenido el concepto de educación a lo largo del tiempo quizás ha perdido la esencia y se nos está olvidando cuáles las principales características. Es muy importante en este momento recordar a dos grandes pensadores, que era Platón y Aristóteles. ¿Por qué? Porque ellos nos hablaban sobre que la educación tiene que ser un sentimiento natural. Este sentimiento natural, claro está, se hace cuando uno hace el tiempo libre. En la siguiente filmina vamos a ver lo que son las bases de la educación como tal. Estas bases de la educación y de la escuela como tal son lo que le están dando sentido y son lo que están dando y están permitiendo, de hecho, analizar todo lo que es el proceso educativo. Vamos a ver ciertos criterios que nos van a permitir, sí, de hecho, el sistema educativo, ya sea del Ecuador, sea de Perú, sea de Argentina, sea de Costa Rica, sea de cualquier otro país, va a ser muy, muy curioso, pero todas estas filosóficas del proceso de educación y la evolución que han tenido las escuelas a lo largo del tiempo en realidad son las mismas, independientemente en dónde se encuentren. Entonces, vamos a ir analizando paso por paso y vamos a ir comprendiendo lo que en realidad es el proceso de la educación y la gran pregunta que nos hacemos la tarde de hoy. ¿La educación ha avanzado? ¿La educación ha evolucionado? ¿O es simplemente un proceso meramente histórico? En la próxima imagen, en la próxima filmina, vamos a ver a uno de los grandes pensadores que nos han permitido comprender bastante bien lo que hace la evolución del proceso de la educación. Y estamos hablando de Ricardo Naff, del 1924 a 1984. Ahora ustedes podrán decir, Andrés, pero resulta ser que esto es un pensador ya un tanto longevo, ya pasó hace rato. Bueno, lo interesante de esto es que Nafi, la mayoría de postulados sobre la evolución de la educación que él menciona, los tenemos actualmente. Entonces, al finalizar el taller del día de hoy, el webinar del día de hoy, los grandes críticos tienen que ser ustedes, los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque tienen que determinar si después de nosotros estudiar la tarde de hoy la evolución de la educación, si sí se ha avanzado o seguimos siendo lo mismo. Y cuando hablamos de la evolución de la educación, hay que tomar todos los escenarios en cuenta, desde los escenarios virtuales hasta los escenarios físicos, como lo hablamos la vez anterior. Para educar, lo único que se ocupa es una actitud correcta. Es lo único que se necesita. NAFIT habla de que la primera característica que vamos a tener es la condensación. ¿Qué es la condensación? Bueno, dice que la escuela junta todos los conocimientos existentes y los simplifica, o sea, los resume, debido a las edades de sus participantes.
¿A eso cómo lo conocemos? Bueno, por niveles, por grados, por grupos, desde los más chicos hasta los más grandes. Y estamos hablando que este pensamiento se ideó desde 1924. De alguna u otra manera, todavía se sigue ejemplificando. Y ojo, el otro pensamiento que tenía NAFIT, el otro postulado es la selección. Dice que la institución educativa ya, por así decirlo, va escogiendo aquellos conocimientos e influencias que se consideran valiosos para las y los estudiantes. A eso le podemos llamar un programa, le podemos llamar un curso, le podemos llamar un tipo de perfil que va a tener ese curso para desarrollar. Son dos estrategias que estamos viendo, son dos metodologías que estamos viendo de las cuales en realidad se mantienen vigentes a pesar de que ha transcurrido bastante tiempo. Y también vamos a tener lo que es la coordinación. Cuando se habla de coordinación, propiamente estamos hablando que son todas aquellas influencias y conocimientos ya seleccionados y a las escuelas que se organizan en grados, ciclos, niveles y otras estructuras. Esta va sumamente ligada a lo que es el proceso de condensación. Y NAFIT, posterior a ello, nos habla sobre lo que es la aplicación. ¿Qué es eso? Bueno, que la escuela busca aumentar el nivel de conocimiento y la formación de los participantes y por eso las influencias son escogidas y organizadas. Según NAFIT, y estamos hablando que los postulados de él nacen a partir de los 70s, estamos hablando que la escuela de alguna u otra manera va a ser estratificada y va a ser organizada sumamente cuadrada, por así decirlo. Bueno, actualmente, si lo comparamos a las necesidades y a la escenario y a las características que tiene nuestra educación actual, la mayoría de características de la evolución de la educación nosotros las mantenemos. Entonces, con este primer pensador, podemos ratificar o podemos decir que la evolución de la educación a partir de los años 50 se quedó de alguna u otra manera estancada. Es un poco curioso, porque cuando analizamos la evolución de la educación, vamos a hablar sobre los grandes cambios que hay en la educación, pero nos damos cuenta que los cambios se dan en los procesos metodológicos, en la metodología del cómo se imparte. Y es aquí donde las plataformas virtuales, la educación sincrónica en línea o asincrónica, los cursos autogestionados y demás, están haciendo grande su trabajo. Pero cuando nosotros analizamos propiamente lo que es el proceso educativo como tal y la evolución del mismo, nos damos cuenta que se mantienen las mismas características. Entonces, al final de cuentas, ¿de qué va a depender la evolución de la educación? De lo más interesante, va a depender de cada uno de los educadores y de cada uno el perfil que el educador quiera hacer, junto obviamente con las políticas educativas de cada país. En el próximo pensador, el que vamos a pasar a continuación, vamos a analizar un viejo conocido. Él es Domingo Tirado Benedi. Y ojo, este es un poco más longevo. Estamos hablando que es de 1898 hasta 1972. Y los postulados de él, lastimosamente, todavía lo tenemos presentes en las aulas educativas. Es muy interesante porque de alguna u otra manera este tipo de análisis que se hace a nivel de evolución histórica en la educación, lo vemos que es sumamente teórico. Si bien es cierto, casi que es un estudio bibliográfico o también que es un estudio teórico, el problema es que nosotros no tenemos quizás las líneas de vanguardia de la educación contemporánea preestablecidas ya. Hay nuevos pensadores de educación. El problema es que todavía seguimos implementando los métodos antiguos y aquí es donde hay instituciones, por así decirlo, y de muy buena manera, que se van saliendo del canasto o van marcando la diferencia. Una de estas instituciones es a la que hoy estamos compartiendo el webinar, es con Polistudios. ¿Por qué? Bueno, porque si vemos los paradigmas que están aplicando en la educación, los instrumentos como lo están aplicando, la educación se vuelve inclusiva y se está haciendo un nuevo fragmento en la educación, se está revolucionando la educación y eso es lo que hay que tratar en pleno siglo XXI. Tenemos que, para Domingo Tirado Benedi, la primera característica es orientar. ¿Orientar a qué? Bueno, a guiar a la vida, a la conducta de las personas que se educan. En otras palabras, les vamos a dar oficios o les vamos a dar ciertas responsabilidades por medio de las cuales cada uno de ellos pueden, de alguna u otra manera,
tener habilidades para la vida, que eso en realidad se aplica y se ha aplicado a lo largo del sistema educativo. También la otra característica que él realiza es la parte de ejercitar. Cuando hablamos de la parte de ejercitar, es que se desarrollan las habilidades y las capacidades mediante los ejercicios y prácticas de las potencialidades humanas. Eso es cuando nosotros hablamos de las famosas habilidades sociales o las habilidades de mediación entre los pares. Pero también algo muy importante y quizás de lo más llamativo es la parte de estimular. ¿Por qué la parte estimular? Bueno, cuando nosotros propiamente hablamos de estimular, estamos hablando de algo imprescindible en el proceso educativo, que es animar y propiciar el alcance de los logros y la adquisición de los mejores niveles de conocimientos por parte de los estudiantes. En webinars anteriores, en Poliestudios, estuvimos hablando sobre lo que era la parte de la actitud ante la educación, y estamos hablando de la actitud desde los docentes hasta los estudiantes. Entonces, es muy, pero muy importante comprender que el estimular el proceso educativo es muy, pero muy significativo. Hace un par de semanas estaba viendo un webinario de acá de Poliestudios que compartió Vero y hablaban cosas sumamente interesantes sobre lo que era la ruralidad, el proceso de la educación virtual en la medida rural. Independientemente del escenario, y ahí lo ejemplificaba muy bien el expositor Ibero, hablaban sobre las características de cómo había que abordar al estudiante. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es estimular, y eso es un logro muy importante que la educación ha preservado a lo largo del tiempo. También tenemos la parte que es de enseñar. ¿Por qué enseñar? Bueno, porque se transmiten conocimientos y saberes. El enseñar, y siempre lo he dicho, es un arte. ¿Por qué el enseñar es un arte? No cualquier persona puede enseñar. Los educadores a lo largo del tiempo nacen con un don. El problema es que ese don hay que actualizarlo y ese don hay que refrescarlo. ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de que a los propios educadores les enseñen, que aprendan de diferentes maneras. Esos webinars son parte de este tipo de estrategias. Y también tenemos la parte de corregir. La escuela corrige. A lo largo de la historia y cuando se hace este estudio, se evidencia que la evolución de la escuela va lastimosamente en la medida de lo posible de prueba y error. Vemos a ver qué actitudes nos sirven y cuáles otras quizás nos perjudican un tanto. Entonces, ¿por qué nosotros comprendemos este tipo de cosas que se puede de alguna u otra manera corregir? Bueno, porque habla de eliminar aquellas desviaciones o formas erróneas de comportamiento. Entonces, ahí es donde nosotros analizamos que de alguna u otra manera la escuela propicia a la corrección del pensamiento humano. Si hablamos de grandes pensadores, el siguiente que viene va a ser muy, pero muy, muy, muy interesante porque nos va a permitir comprender algo sumamente contemporáneo y hasta cierto punto lamentable. Iván Illich, 1926-2002, quizás es un poco más actual, pero Illich hace un montón de estudios sobre lo que la escuela significa, pero para la sociedad. Los otros pensadores a lo largo de la investigación lo que evidencian es que ellos lo ven desde la parte educativa académica, pero Iván Illich lo que hace en su institución a la hora de realizar las investigaciones es que lo ve desde la parte personal. Es muy interesante ver que desde lo que es el proceso se ve un tipo de custodia. ¿Y qué es la custodia? Bueno, la custodia es cuando la escuela tiene como tarea cuidar y vigilar a los niños, jóvenes y adultos. Y aquí es donde viene un paradigma enorme a nivel educativo. El tipo de educación se rige desde la casa, se moldea desde la escuela o es un trabajo en equipo. Bueno, está claro, la escuela lo que hace es reafirmar los valores que se enseñan en la casa y las habilidades que se enseñan en la casa y al final de cuentas va puliendo los diferentes tipos de conocimientos que van a tener. Pero esa custodia, lastimosamente, la consideramos de características de alguna u otra manera un tanto estrictas, de que las escuelas, y por lo menos en esta latitud del continente, podemos observar que se vuelven como guarderías. Es muy, 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 muy interesante comprender y analizar
que las escuelas no solo deben de ser guarderías, ni siquiera la educación virtual tiene que ser una guardería. La escuela tiene que desarrollarse por medio de habilidades para la vida y que cada estudiante se desarrolle y se desahogue de la manera correcta. A nivel virtual y en lo personal siempre lo he considerado, el estudiante puede manifestarse de un montón de formas y puede evidenciar el contexto que él quiera desarrollar. ¿Por qué? Lo vemos cuando va creciendo un chico. Los chicos por sí solos van descubriendo ciertas aplicaciones sociales y son aplicaciones que, por así decirlo, no pasan de moda. ¿Cuáles tipo de aplicaciones? Bueno, tenemos el Facebook, tenemos WhatsApp, tenemos YouTube y ese tipo de aplicaciones nosotros no lo podemos incluir en el primer postulado de ILISH, que es una custodia. Sí tenemos que vigilar y tenemos que ser garantes de las medidas de seguridad, pero lo que el estudiante va a ir desarrollando por medio de la creatividad. ¿Qué explico esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si estamos en un aula física y dejamos un trabajo, el estudiante lo primero que va a pensar es su libro de texto, sus cuadernos, su lápiz de colores, gomas y demás. Es importante comprender que las aulas virtuales nos permiten ir más allá. ¿Por qué nos permiten ir más allá? Bueno, dejamos un trabajo y las opciones que existen para realizarlo son infinitas. Pero de esto va de la mano, obviamente, de la capacitación del docente y de la perspectiva del estudiante. ILIS también nos habla de un proceso que se vuelve a repetir sobre selección, pero este proceso, y lo estamos estudiando en este momento, es un proceso que sí ha evolucionado. Cuando hablamos de selección, la escuela contribuye a la discriminación o marginación y selección de los mejores a los más eficientes y a los más astutos. ¿Qué es lo que pasa? Que el proceso de selección en un principio del siglo XX y siglo XXI se consideraban solo a las personas mejores en procesos educativos y a las personas correctas en los procesos educativos. Se los resumo en palabras muy sencillas. El que pasaba o no pasaba, el que servía para el estudio o el que no servía para el estudio. Bueno, ya actualmente lo que es la exclusión escolar, lo que es actualmente la deserción escolar, es un problema mundial. No estamos hablando ya si sirven o no sirven para la educación, sino que en muchos casos, y muy lamentablemente, estamos hablando de que las necesidades de algunos estudiantes es que tienen que salir, por así decirlo, del ámbito educativo porque necesitan el dinero, porque necesitan trabajar y eso es un problema que, claro, es sumamente lamentable. Pero, no obstante, ya ese proceso de selección de que si pasa o no pasa con la educación virtual ha ido evolucionando. Hay muchos institutos, muchas instituciones sumamente audaces y correctas, en donde se premian valores para la vida y no tanto en la parte académica. Pongo un ejemplo sumamente rápido. El indicarles a los estudiantes que si llevan un curso y que si no entregan una tarea o no entregan alguna asignación, se les puede penalizar, se les puede de alguna u otra manera seleccionar su nivel de comportamiento, eso es sumamente bueno. ¿Por qué? Porque en sí no estamos solo premiando la parte académica, sino que también estamos premiando la parte personal, la parte de desarrollo personal, en donde lo que se premia es la responsabilidad de la persona que está en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este tipo de técnicas funcionan mucho y funcionan bastante. ¿Para qué? Bueno, para que el proceso de selección no simplemente sea sirve o no sirve. Entonces, es muy interesante ver la perspectiva que va evolucionando. Algo muy, pero muy importante es poder mencionar algo muy importante que podemos mencionar es que todos estos postulados, si bien es cierto, son de las bases de los principios del siglo XX al siglo XXI, lo más interesante es que estos postulados han ido evolucionando. Ahora, lo que hay que hacer es que esa evolución es un proceso natural y esta evolución, lo que hace esa evolución, lo que permite es que la sociedad realice esa evolución de manera natural y las demás personas las estudien. Ahora bien, tenemos un proceso muy, pero muy interesante
de lo que es el adiestramiento. Y esta palabra quizás es un poco o sumamente concha porque no nos permite verificar de manera correcta lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando hablamos de pensadores contemporáneos o de pensadores ya que se adaptan un poco más a la realidad de las aulas, tenemos que hablar de Pierre Bourdieu, y estamos hablando de 1930 al 2002. ¿Por qué? Bueno, pues se da una función social. ¿Qué es este tipo de función social? Bueno, la función social como tal dice que la escuela contribuye a que el sistema económico y social se mantenga sin sufrir transformaciones, que la vida de la sociedad sigan como están. Esto lo que nos va a permitir a nosotros en una función meramente educativa es darle el soporte estratégico a la educación. Y acá vamos con un problema quizás un poco grave, pero es un problema autóctono, es un problema de cada nación. ¿Cuánto presupuesto se brinda a la educación? Y podemos hablarlo quizás a nivel general. ¿Cuánto presupuesto se le brinda a lo que es el sistema educativo en tu país? Y eso es una pregunta en realidad que ustedes se pueden preguntar a sí mismos. ¿Cuánta plata invierte mi país en educación? Pero también hay que hacer una pregunta y es una pregunta muy interesante. ¿Cuánto invierto yo en educación? La educación, y cito a John F. Kennedy, no siempre hay que preguntarse qué puede hacer mi país por mí, sino también yo tengo que preguntar qué puedo hacer yo por mi país. Y en este caso, no solo podemos preguntar cuánto invierte mi país para la educación, sino que yo también tengo que invertir en la educación. ¿Cómo invierto yo en la educación? Siendo un mejor ciudadano. Y ojo, este término es muy interesante, ya no es simple y sencillamente el ciudadano físico y el ciudadano común que nosotros conocemos, sino que ya para estas alturas, y el COVID-19 lo ha ejemplificado muy, pero muy bien, estamos hablando también de ciudadanos digitales. ¿Qué tan buen ciudadano digital soy yo? Alguna gente, por ejemplo, desconoce, independientemente de las latitudes, que si escribimos en mayúsculas en ciertos foros o en ciertos procesos educativos es sinónimo como que estamos gritándole a la otra persona. Bueno, eso se desconoce. Lo que hay que hacer es invertir en educación, prepararnos de la mejor manera para poder ir comprendiendo todos estos nuevos conceptos. Eso es ser un buen ciudadano digital. Y eso se va a ir aprendiendo conforme pasa el tiempo. Estos nuevos postulados, estas nuevas ideologías ya son con el cambio del milenio. Cuando hablamos que son con el cambio del milenio, lo que estamos analizando es qué tanto se adapta a nuestras realidades. Y ojo a la segunda y muy interesante postulado. Nos dice Pierre que es una función ideológica, que al final de cuentas la escuela lo que contribuye y lo que se justifica el sistema dominante, dicho de otro modo, la función ideológica se trata de que no se descubra otra función que los educandos y educadores crean cosas que están buenas como son y que sigan como están. Y esto es la revolución que conocemos de la educación. Si nos vamos más atrás, yo sé que este estudio se está haciendo para el siglo XX-XXI, no más, pero si tomamos ejemplos y características un poco más anteriores, nos damos cuenta de algo. Cuando después del periodo de la ilustración, de la Edad Media, cuando llega la ilustración y el Renacimiento, el proceso de educación cambia y se transforma y ya empiezan ciertos saberes a salir y ser más comunes. Llegamos después y cuando pasa la Revolución Francesa, la educación, el periodo de los lustros ya se conocen un poco mejor y ya se va expandiendo a las personas. Y en este momento, con el cambio del milenio, estamos viendo que lo que es precisamente las funciones sociales y lo que permite a este tipo de personas es analizar y es contribuir que la escuela en realidad va a permitir ser mejores ciudadanos. Y estamos hablando de escuela virtual o escuela presencial. ¿Con esto qué quiero decir? Que si usted tiene acceso a la tecnología, si usted tiene acceso a webinars, si tiene acceso a capacitaciones, si usted tiene acceso a quererse superar o a querer aprender, y eso es lo más importante, si usted tiene acceso y quiere aprender, usted en realidad no va a tener límites a la hora de poder comportarse o a la hora de poder desarrollarse como un educador de una manera asertiva. ¿Por qué de manera asertiva? Bueno,
Nuestro trabajo, cuando usted educa, usted simple y sencillamente no se puede dar regido única y exclusivamente de los programas de estudio. Es muy curioso porque el programa de estudios o los programas de estudios son la estructura, es algo teórico, pero el que le da vida a esa estructura y el que le da vida a este tipo de características es única y el educador. Y eso es muy interesante de poderlo ir analizando y poderlo ir observando. También vamos a ver que hay otra característica que se llama la característica del adiestramiento. Se repite esta palabra y esta característica. A lo largo educativo. En este caso, cuando hablamos del proceso educativo, lo que estamos buscando con la palabra del adiestramiento es que la escuela forma niños y jóvenes para pensar y actuar según le conviene a ciertos grupos sociales o a ciertos poderes de la sociedad, por así decirlo. También habla sobre que la dirección de la sociedad y que conviene a quienes tienen un tipo de privilegio económico, un tipo de privilegio militar, un tipo de privilegio político o incluso hasta social. Ahora bien, ¿qué es importante de esto y qué es sumamente importante? Comprender que la educación, a partir del cambio de milenio, la educación se volvió universal. Cualquiera que tenga ciertos dispositivos o incluso que tenga internet, es muy difícil controlar los conocimientos que usted va a ir aprendiendo o que usted va a ir adquiriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de adiestramiento ya se está dejando de percibir en las nuevas generaciones de educadores. Y es muy, pero muy importante comprender este tipo de cosas. Y ahora bien, y otro concepto que vamos a analizar es lo que sería el aprendizaje como tal. Cuando hablamos del aprendizaje como tal, estamos hablando de que es la institución donde se transmiten los saberes desarrollados por la humanidad. Perdimos ya, quizás de alguna u otra manera, el norte en donde se desarrollaba, por así decirlo, lo que era el centro de la educación. Cuando hablamos del centro de educación, estamos hablando literalmente de dos protagonistas. Todo proceso de enseñanza siempre tiene dos protagonistas, el docente y y el estudiante, el tutor o el estudiante. Única y exclusivamente ellos son los protagonistas. Lo que viene a complementar este proceso educativo son los canales en los que se transmiten los conocimientos o son las estrategias de la mediación. Y es muy importante y muy, pero muy importante comprender algo. No simplemente se puede dar la teoría, no simplemente se puede dar que suene todo real, sino que nosotros necesitamos escuchar a las personas. Nosotros ocupamos y es una necesidad de escuchar a nuestros estudiantes. Es muy dado y lo hemos mantenido. Incluso yo siempre que medio webinar para diferentes sectores, siempre nos volvemos de alguna u otra manera muy teóricos. Tan teóricos de, de decir es esto y esto y esto. Y así es como lo vamos a efectuar y así es como lo vamos a garantizar. Pero se nos olvida algo sumamente importante, que es las dudas, las consultas, lo que nuestros estudiantes quieren saber. En este caso, no podemos decir que son estudiantes porque son colegas, pero es muy importante interesarse por lo que ellos quieren aprender y sobre todo por lo que ellos quieren saber. De hecho, la siguiente sección, la presentación se divide en dos, es también conocer un poco la perspectiva o si tienen preguntas a nivel de la evolución histórica y a nivel de ciertos procesos de la educación, yo estaría totalmente interesado en poderlos escuchar. Súper chévere conversar contigo y entender desde la fase teórica y entender desde los pensadores universales lo que nosotros debemos comprender como seres humanos, que estamos en una constante evolución, estamos en un constante proceso de seguimiento. Y el día de hoy quería mostrarles a ustedes, antes de comenzar con las preguntas, una parte de un estudio que nosotros hemos realizado en el sector norte de la ciudad de Quito. Específicamente se investigó a 203,000 padres de familia del sector norte. Y es lindo poder cotejar lo que tú dices, Oscar Andrés, en el momento en que hablas sobre qué es lo que quiere
o qué es lo que busca un padre de familia, por ejemplo, y qué es lo que nosotros debemos propender en una verdadera educación. Y mira, el índice que más necesitan en esta búsqueda educativa es la innovación y luego la calidez. La calidez del docente, la empatía del docente y esta recepción importante de sus conocimientos, de esa capacidad maravillosa de establecer nuevas realidades, de establecer nuevos procesos. Vivimos un tiempo realmente complicado. Creo yo que es un tiempo difícil, donde el docente debe ser la escucha activa, empática y asertiva que dé calidez y calidad a la virtualidad. ¿Tú qué opinas de esto? Es muy importante comenzar desde cómo se están haciendo y cómo lo están logrando. Eh, Siempre vemos los escenarios de una nacional, pero hay que ponerle sentimiento a las cosas. En este caso, Poliestudios está realizando una investigación y ojo a la muestra, mucha cantidad de personas que se está valorizando. ¿A esto cómo se le llama? Bueno, a esto se le llama el proceso de humanización de la parte educativa. Se nos olvida a nosotros, y es lo que estaba comentando con anterioridad, de que el proceso educativo es un proceso humano, es un proceso natural. El problema es que es tan natural y nos sale tan natural el enseñar, el informar, que a nosotros se nos olvida que es un proceso que también debe ser profesional. En este caso, Poliestudios de alguna u otra manera está profesionalizando lo que es la necesidad y está dejando por escrito. Y esto he de rescatarlo. No tengo quizás un vínculo sumamente directo con la gran familia de Poliestudios. Soy mediador de ellos, como ya la mayoría saben, desde Costa Rica. Lo sigo por los diferentes canales y los diferentes estudios y me parece sumamente interesante, y lo puedo decir quizás como un consultor externo, de que Poliestudios en este caso está haciendo algo de que no se está llevando a cabo a nivel mundial, que es garantizar la parte teórica de las necesidades contemporáneas de la educación. Los grandes estudios de educación llegan hasta el 2002 y aquí estamos viendo y estamos percibiendo las necesidades o lo que se necesita para la nueva educación contemporánea. Y estamos hablando de uno de los procesos sumamente interesantes, que estos procesos son la innovación. Ahora bien, es casi que ser un tipo de doctor. Ocupamos nosotros detectar los problemas, las necesidades que existen en los procesos educativos para poderlos atender. Si no, nos va a pasar con lo que yo les presenté con anterioridad. Los postulados casi que son los mismos, cambian nada más los autores, se agregan unos cuantos, pero se está perdiendo el norte. En este caso, estamos empezando sumamente bien. Estamos haciendo casi que una radiografía a la población, estamos analizando cuál es su mayor necesidad, nos damos cuenta cuál es su mayor necesidad. Eso se documenta y ya lo podemos trabajar. Pues bien, en este momento podemos decir que están haciendo un aporte a la educación y no solo territorialmente hablando, sino que estos tipos de aportes no tienen fronteras, independientemente del país donde estén. Si se logra agarrar y hacer estudios para los sectores educativos, es uno de los grandes progresos que se están haciendo para la humanidad. Mira, Oscar Andrés, una de las cosas que nosotros hemos preguntado es el índice de lo que en realidad el padre de familia busca, ¿no? Y lo que dice el padre de familia es que sí, quiero tener una educación innovadora para mi hijo, pero luego cálida. Y finalmente, como una tercera opción, con maestros que sepan utilizar las herramientas tecnológicas de manera adecuada. Creo que estas tres preponderancias son súper importantes. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros como docentes nos estamos preparando para brindar esa calidez desde la virtualidad? ¿Cómo estamos buscando el diálogo adecuado, esta parte que nos permita desarrollar de manera teórica y de manera pedagógica y técnica esta calidez humana? Y ahí vienen todas las evoluciones que hemos visto a lo largo de este tiempo y con los autores que nos has presentado. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que nuestros estudiantes se sientan conformes con una educación virtual? Porque es muy fácil. Ahora he visto un montón de ofertas educativas de
de colegios automatizados sin docentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos está señalando esto? Claro, de hecho es muy interesante porque se arraiga mucho a un comentario que hice hace unos escasos minutos en donde hay que ser buenos ciudadanos digitales, porque la sociedad está cambiando y las necesidades actuales y el COVID-19 nos las ha recordado, están cambiando sumamente. ¿Qué quiere decir esto? El problema, y yo siempre lo he dicho de la siguiente manera, hay que recordar algo, antes de ser docentes, nosotros somos seres humanos, somos padres de familia, son madres de familia, son tíos, son abuelos, entre otros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también, como usuarios de un servicio, cada vez nos especializamos más. Antes era muy dado a que los padres de familia simple y sencillamente matricularan a su hijo por ubicación geográfica, al lugar más cercano, y no se medía quizás tanto la calidad del servicio educativo o la metodología del servicio educativo. Como la educación y como la tecnología ha evolucionado tanto, ya nosotros y las personas encargadas están verificando más de alguna u otra manera los beneficios, las condiciones o las características que se dan en el proceso educativo. Ahora bien, ya del otro lado, propiamente respondiendo a tu pregunta, ya pusimos el escenario que la gente en realidad en este momento está haciendo consultorías, está averiguando y se preocupa más por la formación que van a tener sus hijos o hijas. Del lado de los educadores, ¿qué es lo que se tiene que hacer y cómo es lo que se tiene que brindar? Bueno, primero, existe un gran problema. Si se está automatizando el servicio educativo, es uno de los grandes paradigmas, y lo hablamos en un webinar con anterioridad, porque podemos encontrar una corriente ideológica que dice que la figura del docente es insustituible, que la figura del docente, aunque sea de manera virtual, tenga que buscarse de algún u otro modo por medio de un tutor. Ahora bien, como bien lo menciona Vero, hay instituciones que se están arriesgando por la parte de la automatización del aprendizaje. ¿Qué va a depender? ¿Cuáles de los dos escenarios son los correctos? Lastimosamente, la parte educativa también es sumamente cuantitativa. El padre de familia, el padre de familia, los sistemas escolares se van a fijar mucho en la obtención de resultados. Ahora, estamos hablando que esta obtención de resultados se van a dejar en firme posiblemente del 2030 para arriba. En este momento es donde se está realizando la batalla de campo, donde se están viendo los procesos automatizados versus las plataformas donde tengan docentes activos. El que arroje mejores resultados va a quedar muy, pero muy, muy bien posicionado después de las 3 décadas del presente milenio. Ahora bien, si somos de la corriente ideológica, y hay que rescatarlo, el ser humano como garante del proceso educativo se ocupa de innovar. El problema es que cuando al ser humano le entra competencia, hay dos opciones. Literalmente, se echa a la depresión y no sale de ella, o bien, todo lo contrario, busca las mejores herramientas y empiezan a innovar. Propiamente, con tu respuesta, el proceso educativo se tiene que innovar. Pero para innovarlo no solo ocupamos la figura del docente, sino que también ocupamos las plataformas de soporte. Los chicos, ¿por qué utilizan Facebook? ¿Por qué aprenden a utilizar YouTube? Porque son plataformas con una interfaz muy, muy, pero muy sencilla y es dinámica y ellos la entienden a la primera. Las aulas virtuales, por ejemplo, tienen que ir bajo esa misma línea. Las aulas virtuales hay un montón y hay diferentes diseños y estoy hablando solo de la parte de interfaz, la parte que los estudiantes puedan interactuar y demás. ¿Qué se va a ir a estanciar de una educación a otra? Bueno, los escenarios que estén dispuestos. Si el estudiante encuentra algo que se sienta cómodo con el proceso, que se sienta cómodo, es donde más se va a sentir acogido en este caso. Y es muy importante que como padres de familia siempre escuchen la opinión de sus chicos o en donde por lo menos muestren mayor felicidad. Y Vero, es que la educación es eso, la educación tiene que ser felicidad, la educación tiene que ser humana, tiene que garantizarse, pero la educación tiene nuevas necesidades y son necesidades sumamente fuertes. ¿Cuáles necesidades? La educación actual tiene que brindar atención. Y ese es el problema de las plataformas automatizadas. Y es donde te decía, se premia quizás actividades y valores para la vida, pero lastimosamente con ese tipo de plataformas automatizadas hay ciertas características que van a ser insustituibles a la hora del ser humano. ¿Por qué? Totalmente. Hay que recordar que la educación forma personas, que estas personas después van a adquirir una profesión, pero
El médico sigue siendo médico. En ese momento podemos ver que hay una situación con el COVID-19 y los profesionales que están a la vanguardia son los de salud, pero no por eso podemos decir que ellos no tienen miedo. ¿Cómo se canaliza el miedo? Se canaliza por medio de las aulas, se canaliza por medio de cómo nos enseñan nuestros maestros. Ustedes que son educadores y si nos están escuchando acá, cuando tienen un acto cívico o tienen alguna conferencia o tienen algún tipo de discurso y están formando a sus chicos, por lo menos una vez en la vida usted le ha dado un consejo, le ha dicho, respira hondo, respira profundo, o haz esto, o mira hacia el frente, o ustedes cuando tienen que defender algún trabajo doctoral y demás. Bueno, la automatización nos va a quedar debiendo en eso. Si me lo preguntas, la educación perfecta tiene que ser 50% y 50%, 50% Totalmente. automatización, Justo 50% eso, humano. Oscar Andrés, yo pensaba, mira, la humanización de la educación creo que es un factor demasiado importante para la construcción del conocimiento. Estará ligada también a las fallas y a los errores, porque como tú nos has dicho desde el inicio, mira, nosotros hemos construido la teoría de la educación en base al ensayo-error. Y en esta medida, nosotros humanos, equivocados, fallando, construyendo, manejando mensajes, comunicándonos, estamos enseñando esa parte tan necesaria de la vida. Esa parte de ser resilientes, esa parte de ser fuertes, esta parte de educar con amor, de tener pasión en las cosas que hacemos, al médico, al ingeniero, al abogado, enseñarle a discriminar lo bueno de lo malo, hacer nuestra labor docente con una fortaleza. Yo creo que esa parte no puede ser sustituida de ninguna forma. Poliestudios, de algún modo muy fuerte, se ha orientado a evitar la educación totalmente automatizada por esto. Porque yo creo que la transferencia del conocimiento, y como directora académica de Poliestudios, creo que la transferencia del conocimiento está sustentada en las emociones, en la capacidad de la adquisición de esta comunicación interpersonal, de esta relación que tú me hablas entre el docente y el estudiante, de cómo fortalecer nuestros lazos, mejorar a las comunidades, a las parroquias, a los cantones, a las ciudades, a los países. Esto hace el docente. El docente tendrá, obligatoriamente tendrá que aprender sobre herramientas tecnológicas, tendrá que aprender sobre el uso de softwares educativos, de plataformas, porque nos toca, porque esta es nuestra labor en este instante. Pero, pero si este es el futuro debe contar con maestros. Y aquí tengo una información que nos dice Jessica Bravo, que me parece tan linda, Oscar Andrés, y dice: esta es la oportunidad de formar una generación más humana, más respetuosa, más asertiva y empática. Debemos asumir nuestra responsabilidad como profesionales y reinventarnos, adaptarnos a los cambios con amor propio y con amor a lo que hacemos y por quién lo hacemos. Tenemos una nueva oportunidad de cambiar la historia de la educación de forma virtual como presencial. Y creo que eso resume cómo vamos a cerrar esta capacitación del día de hoy. Agradecerte, como siempre, toda esta fuerza que nos das desde Costa Rica, enseñándonos toda tu sabiduría y sabiéndonos humanos, sabiéndonos capaces de cambiar el mundo y entendiendo que somos ciudadanos digitales que debemos aprender a comportarnos de este modo. Te dejo para tu resumen. Gracias, Vero. No, primero que todo, como siempre, es un honor y es un privilegio poder aportar ideologías y vertientes de la educación que a veces se nos olvida o que en ocasiones somos muy teóricos. De todos los trabajos, la mayoría de trabajos se están automatizando. En países desarrollados vemos que ya no hay recolectores de basura que van y recogen tu basura, sino que ya los camiones traen todo la plataforma, por ejemplo, para recolectar la basura.
hemos visto ya, por ejemplo, en los servicios de abastecimiento, muchas plataformas, pero el único proceso que no se va a poder automatizar en el 100% es el proceso educativo. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre a una persona que nos guía. Me encantó ese comentario que hizo la participante de cierre sobre las nuevas generaciones, pero también son nuevas generaciones de estudiantes, pero son también nuevas generaciones de nosotros, los docentes, los tutores. ¿Por qué? Porque tenemos que humanizarnos. A veces se nos olvida y estos son retos que vamos a tener en la educación futurista. Es muy importante hacer lo que Poliestudios está haciendo, recolectando datos sólidos, haciendo investigaciones sólidas. ¿Por qué? Porque aquí es donde estas ideologías y estas corrientes nuevas y contemporáneas de la educación van a tener una base, van a tener un sustento. En ocasiones hablamos y hablamos mucho, pero los estudios son muy necesarios y aquí estamos viendo un estudio de una muestra sumamente grande y un estudio que va a permitir en algún momento tomar decisiones serias sobre el proceso educativo. Y aquí es donde se ve las instituciones que quieren hacer un aporte a la educación contemporánea. En algún momento tenemos que hacer un webinar, pero sin tema, Vero, en el que sea simplemente una conversación entre varios tutores de Poliestudios y que no tengamos un tema, para que la gente vea que la educación es natural, la educación no tiene que ser preparada, la educación tiene que ser un proceso que a usted le salga del corazón. Ahora, ese corazón tiene que estar preparado formativamente, académicamente, y eso es responsabilidad de cada uno de las personas que nos están sintonizando en este momento. Tenemos que ser profesionales. La educación, por más natural que sea, por un proceso más amoroso que sea, no puede dejar de ser un proceso estructurado y un proceso profesional. Y acá es donde agradecemos a las instituciones académicas como Poliestudios que permiten a la preparación de montones de docentes, inclusive hasta manera gratuita, poder estar a la vanguardia de la educación. Y es acá donde verdaderamente se te agradece el trabajo que estás haciendo, Vero, que en educación es muy normal trabajar día y noche. Eso es muy normal. Y los resultados a veces se ven pocos y mucha gente no lo ve. Entonces, quizás en este momento también agradecerte. Me he sentido sumamente bien en la familia Poliestudios, he aprendido mucho y una institución tan seria lo que permite es muy buenas orientaciones y guías. Muchas felicitaciones a todos en el Ecuador y que la institución siga creciendo cada día más. Muchísimas gracias. Y mira, Andrés, en esta parte de la educación para todos, el día de hoy vamos a entregar 5 entradas gratuitas a nuestro Congreso Internacional, donde tendremos expositores desde España, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, que estarán compartiendo con nosotros cómo ha sido su experiencia en la pandemia, en la salud mental y en la educación. Y claro, teníamos un requisito, queríamos que nos dejes una recomendación en Poliestudios. Así que en este momento yo voy a ingresar a la página web de Poliestudios y voy a ver las recomendaciones que nos han dejado en nuestro fanpage. Tú me vas a ayudar, Oscar Andrés, y lo que te voy a pedir es que escojas la mejor recomendación, ¿te parece? Vamos a la Claro. página, buscamos opiniones, veamos que se cargue. Vamos a ver las más recientes, que son las de ahora. ¡Ah! Todavía no hay recomendaciones. Esperemos un momento a que todos los chicos lo hagan. Vamos a ver, voy a actualizar un ratito la página. Permíteme un momento y veamos qué han sacado, qué han construido desde esta óptica para obtener su entrada gratis al Congreso Internacional. Les estamos esperando, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Tarararán. Y buscamos en la parte de la página opiniones. Y estamos al pendiente. Déjame ver cómo están los chicos. Muy buenas tardes con todos. Veamos qué tenemos. Oscar Andrés, no tenemos todavía una actualización. Creo que lo vamos a hacer en los próximos minutos. Así que vamos a seguir adelante. Muchas gracias por este webinario del día de hoy. Les mandamos un abrazo inmenso y nos vemos el día lunes que vamos a hablar sobre las inteligencias múltiples y cómo aprender en tiempos de pandemia desde la virtualidad. Les mandamos un abrazo a todos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, gracias. Muy